Saludos cordiales, mi nombre es V. Vallas, estudiante de octavo nivel de psicología. En esta ocasión les voy a presentar un análisis de un artículo científico sobre un tema muy relevante, el impacto psicológico que experimentó el personal de salud durante la pandemia por COVID-19. Este análisis lo he realizado para la asignatura de problemas psicosociales, ¿sí? Así que en esta presentación mi enfoque principal será analizar la relación entre dos aspectos muy fundamentales: el insomnio como síntoma psicológico y la resiliencia como factor protector en el personal sanitario. Muy bien, entonces, en el artículo que analicé, este artículo se titula Impacto psicológico, resiliencia y afrontamiento del personal de salud durante la pandemia por COVID-19, publicado en 2021 por Martínez Suárez y sus colaboradores en la revista Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica. Los objetivos de mi exposición son tres. Primero, analizar la relación entre el insomnio y la resiliencia en el contexto del personal sanitario durante la pandemia. Segundo, examinar el impacto psicológico general que tuvo la pandemia en estos trabajadores. Y tercero, evaluar las estrategias de afrontamiento que implementaron para sobrellevar esta crisis. Bien, empecemos. Como podemos ver en esta diapositiva, el estudio identifica algo muy importante. El personal de salud no experimentó síntomas aislados, sino un síndrome psicológico complejo. Este síndrome incluía ansiedad, depresión, estrés postraumático, insomnio, miedo y frustración. Todos estos síntomas estaban interconectados y se reforzaban mutuamente. ¿Cuáles fueron las causas de este malestar? Las principales fueron las largas jornadas laborales, los horarios completamente irregulares, la escasez crítica de equipos de protección personal y, por supuesto, el colapso de los sistemas hospitalarios. Ahora, ¿cómo se realizó este estudio? La metodología fue un estudio descriptivo correlacional de corte transversal con un enfoque cuantitativo. La muestra consistió en 90 trabajadores de salud del Hospital Santa Inés en Cuenca, Ecuador. Es importante destacar algunas características de esta muestra. El 96% fueron mujeres. Esto es relevante porque representa un sesgo que luego discutiremos. El 59% trabajaban en primera línea, atendiendo directamente a pacientes COVID-19 positivos. Y el 48% trabajaban más de 50 horas semanales, lo cual ya de por sí nos representa una carga laboral extrema. Bien, ahora vamos a pasar a los hallazgos que hemos encontrado. Los hallazgos de estudios internacionales son bastante relevantes y nos ayuda a contextualizar la magnitud del problema. En China, un estudio con 1.257 profesionales de salud en 34 hospitales, encontramos que el 50.4% presentaba síntomas depresivos, el 44.6% tenía ansiedad, el 34% sufría de insomnio. Esto significa que aproximadamente 1 de cada 3 trabajadores y un impresionante 71.5% mostraba reacción al estrés. En Italia, en cambio, los resultados fueron los siguientes. El 31.3% tenía ansiedad, 34.3% tenía estrés y el 36.7% tenía estrés postraumático. Si observamos el gráfico comparativo, podemos ver claramente que el insomnio no es un síntoma menor o secundario, afecta a más de un tercio del personal sanitario. Estos datos internacionales nos muestran que el impacto psicológico de la pandemia en el personal de salud fue un fenómeno global, no aislado en un solo país o región. Bien, ahora, ¿cómo relacionamos esto con la resiliencia? Perfecto. Primeramente, ¿cómo el estudio define la resiliencia? Lo define como la transformación de situaciones adversas en eventos positivos donde la persona se adapta positivamente utilizando sus propios recursos y potenciando sus fortalezas. Es importante entender que la resiliencia no es un rasgo fijo que se tiene o no se tiene, es un proceso dinámico de adaptación que puede desarrollarse y fortalecerse. ¿Qué encontró el estudio sobre resiliencia? La puntuación media en la escala C-DE-RISC de 10 ítems fue de 26.84, pero más importante que este número son las correlaciones que encontramos. La primera correlación
es que R igual a 0.328 entre resiliencia y afrontamiento. Esto es una relación positiva, lo que significa que a mayor resiliencia, mejores y más efectivas estrategias de afrontamiento pone en marcha la persona. La segunda correlación, R igual a menos 0.266 entre ansiedad y resiliencia. Esta es una correlación negativa, moderada, pero significativa estadísticamente. ¿Qué significa esto para el insomnio? Como sabemos que el insomnio está fuertemente asociado con la ansiedad y otros síntomas psicológicos, esta correlación negativa nos sugiere algo fundamental. Niveles más altos de resiliencia actúan como un factor protector contra la ansiedad y por extensión contra el insomnio. En otras palabras, el personal sanitario con mayor resiliencia tenía menos probabilidad de experimentar ansiedad severa y consecuentemente problemas de insomnio. ¿Sí? Ahora pasamos al análisis crítico. Como toda investigación científica rigurosa, este estudio tiene tanto fortalezas como limitaciones que tenemos que analizar. Primero, tiene un enfoque integrador. No analiza el insomnio de forma aislada, sino que lo contextualiza dentro de un marco más amplio de malestar psicológico. Esto refleja mejor la realidad clínica. Segundo, utiliza instrumentos estandarizados y validados internacionalmente, como el STAI para ansiedad, el IDER para depresión, el CDRIS para resiliencia y el BRIEF-COPE para estrategias de afrontamiento. Esto da solidez metodológica al estudio. Y tercero, y muy importante, es una investigación contextualizada en Ecuador, realizada en Cuenca. Esto es fundamental porque no podemos simplemente asumir que los hallazgos de otros países se aplican directamente a nuestra realidad. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? El sesgo de género. El 96% de las muestras fueron mujeres, lo que limita significativamente la generalización de los resultados a toda la población de trabajadores de la salud. Segundo, el diseño transversal, no longitudinal. Esto significa que no podemos establecer relaciones de causalidad. No sabemos si la resiliencia reduce la ansiedad o si las personas con menos ansiedad desarrollan más fácilmente la resiliencia. Es una pregunta que nos queda abierta. Y tercero, no se usó un instrumento especializado para evaluar específicamente el insomnio, como el índice de severidad del insomnio o registros de sueño. Finalmente, hay un hallazgo crítico que merece especial atención. El estudio evidenció que el personal de primera línea presenta mayor depresión, rasgo que el personal de segunda línea no. Esto es significativo porque la depresión es un rasgo, es un aspecto más estable de la personalidad, no solo algo temporal, así que sugiere que la exposición directa y sostenida al trauma puede generar cambios más profundos y duraderos en la personalidad de los trabajadores con serias implicaciones para su bienestar a largo plazo. Finalmente, ¿cuáles son nuestras conclusiones de este análisis? Primero, el insomnio no es un síntoma aislado que podemos tratar de forma independiente. Sí, es parte integral de un síndrome psicológico complejo que incluye ansiedad, depresión, miedo, estrés. Por lo tanto, requiere un abordaje holístico integrado. Dos, la resiliencia actúa como un factor protector fundamental contra la ansiedad y el malestar psicológico. El personal con mayor resiliencia tiene mejores herramientas para enfrentar situaciones adversas extremas. Y tres, aunque aproximadamente un tercio del personal presenta algún tipo de malestar psicológico, la mayoría mantiene estrategias de afrontamiento activas. Esto demuestra que el personal sanitario no son víctimas pasivas, sino agentes activos que desarrollan recursos para gestionar la adversidad. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de todo esto? Los programas de salud mental para el personal sanitario no deberían enfocarse únicamente en reducir síntomas como el insomnio o la ansiedad, sino que deben enfocarse en fortalecer las capacidades resilientes que ya existen en el personal. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo esto se logra? Mediante intervenciones como programas de mindfulness, técnicas de regulación emocional, entrenamientos en estrategias de afrontamientos efectivos y sobre todo programas preventivos que fortalezcan la resiliencia antes de que ocurran las crisis. Para finalizar, sí, quiero enfatizar algo fundamental. Este estudio demuestra la importancia crítica de investigación local. No podemos depender únicamente de estudios realizados en países del norte global y asumir que esos hallazgos son universalmente aplicables a nosotros. No, los factores culturales, las condiciones específicas de los sistemas de salud y las particularidades socioeconómicas de Ecuador hacen que este tipo de investigaciones sean absolutamente indispensables para diseñar
intervenciones verdaderamente contextualizadas y efectivas. La investigación local no es un lujo, es una necesidad. Muchas gracias por su atención.